de la soledad concurrida, ¿no? De la gente que yo creo que a lo mejor tú también estás en ese equipo, a lo mejor que estás muy bien en tu soledad, pero Es que necesitas... la soledad envicia, ¿sabes? Yo creo que la soledad cuando te... Pero insisto, como decíamos al principio también, que cuando es la soledad elegida, o sea, cuando es la soledad impuesta. Pero yo creo que así como el amor es una tarea y la amistad es una tarea, también está la tarea de la soledad, o sea, que tienes que acostumbrarte y hacer de eso un ejercicio, porque el amor requiere mucho esfuerzo también, o sea, aparte del enamoramiento y el flash que te da y todo eso fantástico, pero luego el cultivar el amor, el desarrollar el amor, el mantener el amor, etcétera, pues y la amistad yo creo que también requiere ese esfuerzo. Entonces la soledad, el acostumbrarte a estar sola o solo, lo que pasa es que una cosa es vivir solo y otra cosa es sentirse solo y otra cosa es ser solitario. Yo soy, me gusta, yo necesito estar sola bastante porque a veces tengo overbooking, digo, ya no puedo más, ya no puedo más, tengo overbooking, ya no puedo más. Y entonces eso como que lo necesitas. Entonces, transformar eso en un ejercicio de libertad, yo creo que ahí es lo que está bien, que es Sí, poder llegar a elegir esa disfrutar con opción. eso. Y eso no significa que no te gusten los demás, porque yo, por ejemplo, creo que para ser política hay una cuestión fundamental, igual que para ser profesora, por decirlo de alguna manera, que te tiene que gustar la gente, tienes que sentir curiosidad e interés por los demás, te tiene que gustar, a mí me encanta preguntar y, y todo eso, pero llega un momento como que tienes que también que bajar la persiana porque hay muchas veces que también te encuentras como invadida, ¿no? Entonces, ahí como te tienes que protegerte un poco de decir, bueno, por eso creo que valoro también tanto la amistad. La amistad que es que resulta que en un momento determinado tú puedes tener la confianza y eso es lo que creo que te da mucho sosiego. La confianza de decir, estoy fastidiada, necesito hablar contigo. O sea, el dejarte a un lado también a veces el personaje o dejarte a un lado. Y realmente el decir, no me importa que me vean llorar o no me importa el contar que me lo paso fatal por el desamor o por la incomprensión política o porque no me sale un libro o porque mi sobrina tiene un problema de no sé qué o porque mi madre tiene Parkinson y me hubiera gustado darle más besos en esta vida, ¿no? Aunque le he dado muchísimos. Es decir, el compartir esos sentimientos yo creo que claro, que alivia mucho también la soledad. Hombre, es que yo creo que el amor hay mucha lotería, ¿eh? Porque ya me gustaría a mí, ¿no? Sí, bueno, aparte que las chicas lo tenemos más difícil, dicho sea de paso, que ese es otro tema. Y sobre todo a partir de una determinada edad, pero en fin, da lo mismo, eso es otro día volveremos a esto. Pero no, que es más difícil que te toque la lotería. Que hay veces que sí que tienes suerte de encontrar a la persona adecuada en el momento adecuado y que tenga los mismos anhelos de enamorarse y que ese sentimiento pues realmente pueda surgir y se pueda desarrollar y tal. Luego hay también, bueno, aquí en este momento aquí ya de confesión, yo creo que el amor comporta un lado de sufrimiento que yo desde luego ya hay un momento en la vida que dices yo, por esto Renuncio, yo ya ¿no? no Hasta que quiero hemos sufrir llegado. más, porque el desamor es Claro, claro. tremendo, es que el desamor es horrible. O sea, es que es verdad. O No sea, compensa. entonces toda la racionalidad. Bueno, yo a veces digo, me gustaría que todo lo que he aprendido de mi experiencia y de los libros, pues que realmente lo pudiera ponerlo en práctica, pero no me toca la lotería, ¿sabes? O sea que no sé si me explico lo que No, te te quiero explicas decir, perfectamente. No, ¿sí? divinamente. Te Vale. explicas perfectamente, pero mira, hay soledades y soledades.
Claro. Es decir, efectivamente, nosotros, todos los que estamos aquí, al final... Desde que naces hasta que te mueres. Dicen que naces solo y te mueres solo, Sí, pero no lo sí, sé tampoco. otra cosa es la necesidad Porque si de- te coge la mano alguien, Pues es otra o cosa. tu madre te abraza, pues, Fantástico. o tu Pero, hijo te y abraza. todos tenemos necesidad de nuestro espacio. Cuando escribí solas, precisamente era eso, o sea, toda la compañía que te hacen los libros. Eso es. Y Pepín nunca estaba solo. Pepín jamás estaba solo porque vivía en los libros. Él leía constantemente. Constantemente. Al final, incluso aunque le costaba, tenía una lupa. Y con la lupa leía. Y a los libros añadía su memoria, que era un libro constante, y su capacidad narrativa, y la cantidad de gente que iba. Y ese don de la amistad. Claro, Pepín era maestro en tantas cosas. Una de las que te enseñaba cuando ibas era su comportamiento con el otro, porque yo iba, claro, yo llevaba una grabadora y, don José, yo esto lo grabo, no sé qué haremos. Un libro no, porque un día vino mi sobrino y le obligué a que lo quemara. Una vez leí 40 hojas que había escrito yo de mi autobiografía y las tiré a la papelera porque era una cosa horrible. Él pudo leer mi primer capítulo y dijo, este sí, Sí, claro. este sí, pero te enseñaba. Yo iba ahí a grabar, pero un día coincido con Antonio Olano, que en paz descanse. Antonio Olano era un autor teatral, pero era un hombre bastante convencido de su valía. Había tenido mucho éxito y demás. Entonces, él no iba a casa de Pepín a preguntar. No. Él iba a contar cosas. Entonces, cuando estaba Antonio Olano, Pepín se callaba, sonreía y escuchaba. Que a mí se me llevaban los demonios. Yo no quería ir cuando estaba Antonio Olano. No me interesaba gran cosa lo que contaba Antonio Olano. Yo quería escuchar a Pepín. Pero la lección me la daba Pepín. Porque él entendía la amistad conforme lo que el otro deseaba. Entonces, Antonio Olano quería hablar, Pepín escuchaba. Entonces, cuando yo, después de agotar 3 veces la cinta, entonces Pepín empezaba a preguntarme cosas a mí. Pero eso también es la empatía, ¿no? O sea, yo creo que él era una persona simpática, pero que también era empática, ¿no? Una vez estaba leyendo también un artículo en el que decía que deberíamos de hacer el ejercicio, a veces, de pensar cómo te gustaría ser recordado. Porque resulta que estamos en un momento de nuestra vida que puedes hacer como un epílogo de tu vida, que dé coherencia a tu propia vida. O sea, y el tercer acto o el epílogo no tiene por qué ser menos importante Es verdad. que el primer acto Es o el verdad. segundo acto Es de verdad. tu vida. Y entonces ahí le puedes dar, hombre, si tienes unas ciertas autonomías, por decirlo de alguna manera. Pepín, yo creo que le gusta que le recordemos como realmente era, ¿no? Ah, y- Porque realmente como era una persona muy digna de admiración, porque había mucha coherencia en su vida, o sea, había Era la alegría, clave de su había, vida. claro, Sí. la coherencia. Él era un independiente La feroz. coherencia. Y Cuando decíais, ¿no? He leído que pues era un demócrata liberal cuando en aquella época No había. un demócrata liberal era No algo había. que no existía, ¿no? Es un concepto en España, algo que pero y desde el punto de vista personal tampoco lo sabéis mejor vosotros que yo, que también lo pasó muy mal. En la guerra, en la Hombre, en la posguerra, guerra lo claro, pasó porque horrible. todo el mundo Terrible. sufre. Hombre, porque para O sea, empezar, que todo el mundo sufre, ¿no? Lo que pasa es que decía Alice Walker que el profundo secreto de la alegría es la resistencia, ¿no? El resistir en el sentido de saber afrontar las dificultades, que no te venzan. Tú no puedes controlar el mundo, pero una cierta actitud. Y creo que, así buscando siempre virtudes a lo de hacernos mayores, creo que así como existe la imagen del viejo o la vieja cascarrabias, pues existe también la imagen de Pepín Bello, ¿no? Y existe esa idea de que pues, la vejez puede ser como la edad de la comprensión, en la que intentamos comprender mejor el mundo, comprendernos a nosotros mismos. mira, tú has recordado antes algo que decía Alexandre de Federico. Sí. No hace ni frío ni calor, hace Federico. Cuando llegabas a ver a Pepín, a los 5 minutos no había edad, había Pepín. No había edad. No, es Tú no verdad. sabías si era un abuelo, verdad. si era un niño, si era un adolescente o si era el chico que correteaba por los altos del Pinar
con Federico y con todos estos, no lo sabes. Y luego además te vas dando cuenta de que todo lo que decía era verdad. Exacto. Todo lo que decía era verdad. O sea, tú... yo me he metido hace poco en la autobiografía final, la segunda en realidad, de Buñuel, y Buñuel cuenta cosas con sus matices que Pepín me había contado a mí. A mí antes. Quiero decir, lo escribe antes Buñuel, pero yo lo leo antes. O sea, Lo tenemos yo lo conozco constatado antes. por otra Qué vía. bueno. Exacto. Entonces, y coincide casi exactamente. Y cuando me decía, no, Buñuel, ay, qué animal era Luis, qué animal. Y qué mentiroso. Sobre todo. Era verdad. Y te das cuenta de que era verdad. Y cuando dice, y un cobardón. Un cobardón. Si veía una araña por la pared, iba por el medio de la calle aunque vinieran coches. Y te cuenta Luis Buñuel en su autobiografía, a mí lo que me daba miedo eran las arañas, pero un miedo pavoroso. Oye, y luego Pepín es que no era nada prepotente. Quiero decir que No. solo de vez en cuando decía, no, el guión del perro andaluz yo también participé, Eso, nunca se me sí, reconoció, sí. pero que nunca alardeaba tampoco, ¿no? Es más, él fue siempre tan discreto que popular ya que empezó un poco la gente y se dejó querer, yo creo que a partir ya casi de los 90, porque con 50 años, a un señor que venía a casa se sentaba, porque otra cosa muy bonita, tú crees que con Pepín o con Antonio tal, solo se habla de alta filosofía y gran literatura, ¿no? Se habla de la vida día a día y de vez en cuando te iba soltando, pues esto le pasaba mucho, pues esto le gustaba y punto. Y él siempre, nunca jamás quiso saber nada, ni fíjate, otra gente como hubiera estado explotando eso, Sí. viviendo eso al máximo. Y fue ya muy al final de su vida, Sí, sí. ya pues a partir de la condecoración, a partir cuando la residencia empezó a mover un poco La las residencia cosas, tuvo mucho que él que ver. empezó a aceptar homenajes, que ya empezó, que muy gracioso me estaba contando el homenaje que le habían hecho en Huesca. Y dice, pues nada, fui... De pronto, sorpresivamente, que tenía que ir al casino, decía, hombre, yo ya me intuía que... vale, y me dejé llevar y... Oye, entro en el casino, la sala llena de gente, llena, pero ojo, a 35 duros el cubierto. Qué bueno. Claro, ojo, es que no es que vengan, es que pagan. Y entonces eso, hasta muy última hora, por eso no se dejaba ver nada. No, y por en Huesca pasaba las inadvertido. tertulias nuestras. Inadvertido veranos enteros. Es más, pertenecía a una pandilla de infames que iban al aeroclub, del que formaban parte todos los familiares de este señor, entre los infames, Antonio Bello y el mismo Pepín, que llegaban por la noche sabiendo que había, a lo mejor no había tenido la fortuna el club del lugar, la Sociedad Deportiva Huesca, de vencer, y llegaban ya sabiendo que hacían la puñeta a los del fútbol que estaban allí. El Huesca, ¿cómo ha quedado? Estos, ¿no? Estos. A mí Pepín me decía, pero ¿cómo es posible? Eso le chocaba mucho. Que tú seas futbolista. O sea, lo mismo que decía Ortega, ¿no? Que la diferencia entre el intelectual y el futbolista es que el primero de los dos se angustia. O sea, como el futbolista, no dijo el picapedrero, el boxeador, no, el futbolista. Anda narices. Pero eso estaba en pose. O sea, cuando Pepín rajaba del fútbol y decía que nunca le perdonará a Luis Miguel Dominguín, que una tarde le llevaba a Santa Hortensia a su casa y de repente se desvió por la Castellana y dio con sus nalgas ostenses en un recinto horroroso que era el Estadio Bernabéu y estuvo ahí hasta el final, y por eso le robé el retrato de Lucía Bosé. Qué guapa. Estaba, bueno, el retrato que tenía en su casa, te puedes imaginar, cosa más bonita. Pero luego he encontrado, esto es nuevo, una foto de Pepín en Sevilla. Tengo que ir al Ateneo de Sevilla a dar una charla sobre Pepín en Sevilla. Así que como estás jubilado, te vendrás conmigo. Siempre encanta. Y nos llevamos a Carmen también, que os Hombre, mucho. entonces ya... Y en la parte de El problema atrás... es que querrá venir más gente. Y en la parte de atrás, estáis todos invitados. Y en la parte de atrás le dice a Mantecón, por nuestro Betis, por el equipo de todos, por el que nos da alegrías, ¡viva el Betis! Pepín Bello. Pero debía ser por Sánchez Mejías, a lo mejor. Sánchez Mejías le había conmovido tanto que Creo que tenía alguna foto que incluso posiblemente. con él, que Yo le lo que llevaba creo al es que, fútbol. que finalmente él, pasado ya esos 50, empieza a ver la masificación del fútbol, la importancia excesiva que él nunca había imaginado iba a tener el fútbol, entonces ya empieza a aborrecerlo como fenómeno No, masivo. en el aeroclub me acuerdo una noche, estábamos ahí y apareció Moore, que era el presidente del Huesca, y había descendido de división esa noche.
sea, un caos, claro, un entonces desastre. Empezó ahí Pepín, hombre, ¿qué tal? Y cual. Y entonces mi hermano decía, joder, que es Que es el está por el presidente, duelo. que es el presidente, hombre. Dice, es el presidente. Y cuénteme, ¿a qué división han bajado? ¿A qué división han bajado? O sea, pues a tercera. Ay, pues me alegro infinito, me alegro infinito. Y no hay alguna división más baja que pueda bajar. No, pues la segunda vez. Pues hombre, me haría una ilusión.